Bueno, ahora vamos a hablar de algunas enfermedades que quedaban de repasar en la clase anterior. Vamos a hablar de algunas eritematodes-escamativas, como por ejemplo la psoriasis, la pitiriasis, de algunas autoinmunes, ¿no? Dentro de estas también la psoriasis, obviamente. Vamos a hablar de vitíligo, la dermatitis atópica, la urticaria, patologías bastante frecuentes, ¿no? Escabiosis también vamos a tocar un poco. Y finalmente vamos a hablar de algunos tumores cutáneos que tienen alta prevalencia en piel. Bueno, primero vamos a hablar de la psoriasis. Esta es una enfermedad crónica, correcto, inflamatoria. Actualmente no se conoce la causa exacta de esta enfermedad. Sin embargo, se sabe que hay varios factores que están implicados en su etiopatogenia, ¿no? Factores ambientales, factores genéticos inclusive, y un fenómeno inflamatorio marcado. La mayoría de patologías en las cuales no tenemos una causa exacta se postulan con estas tres teorías, ¿no? Combinan la parte ambiental, la teoría genética y la teoría inflamatoria. En esta patología existe una proliferación exagerada de los queratinocitos por respuesta de la activación en el sistema inmunitario, principalmente por los linfocitos T. Dentro de los linfocitos T, ustedes saben que existen los linfocitos TH1, TH2 que están presentes en el fenómeno inflamatorio. El que está mayormente implicado en la psoriasis es el TH17. Ya esto ya está demostrado. Y la interleuquina que va a participar activamente en el fenómeno inflamatorio en la psoriasis es la interleuquina 17 también. Ya esto es un tema que ya se ha demostrado hace muy pocos años, y a partir de del descubrimiento de estos linfocitos y de su participación en la psoriasis es que se está intentando crear nuevos tratamientos para la psoriasis, ¿no? En lo que se refiere a terapia biológica. En cuanto a la prevalencia, se habla de una prevalencia mínima de 2% y en algunos países europeos hasta del 5%. En promedio es 2 a 3. Es una enfermedad altamente prevalente. De ahí que se postula pues la teoría ambiental en su etiopatogenia. En cuanto al sexo, afecta a varones y mujeres sin distinción, ¿no? Aunque algunos hablan de una leve prevalencia en el sexo masculino. Existen picos en la edad de presentación, ¿no? Un pico que es de los 20 a los 30 años y el otro pico entre los 50 a 60 años. En el Perú se ha hecho algunos estudios de psoriasis. Se habla de una prevalencia de aproximadamente el 2%. Y en cuanto a la edad de presentación, la edad de presentación más frecuente aquí es entre los 30 a 40 años, es el primer inicio, el primer pico de presentación. Y de igual forma, en los 4 o 5 estudios de psoriasis que se han hecho en Perú, el sexo prevalente es en el sexo masculino. Esta patología está muy relacionada con algunos desórdenes sistémicos, ¿no? Desórdenes extracutáneos. El principal, y el que ustedes deben recordar siempre, es el síndrome metabólico. ¿Ya? La diabetes o la resistencia a la insulina, la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia, la hipertensión y el sobrepeso están relacionados directamente con la psoriasis. Esto está demostrado ya, ¿no? Quiero que recuerden que el síndrome metabólico no es factor predisponente para psoriasis, sino más bien la psoriasis para el síndrome metabólico, ¿correcto? Es decir, un paciente, no todos los pacientes obesos, ni los pacientes hipertriglicémicos o los hipercolesterolémicos, ni los diabéticos van a hacer psoriasis, sino más bien los psoriáticos tienen riesgo de hacer alguna de estas patologías. Eso alguna vez lo preguntaron, ya hay que tener bien claro eso. Miren, esta es la lista extensa, ¿no?, de patologías que están relacionadas con la psoriasis. La EPOC, la enfermedad cerebrovascular, tiene asociación con la psoriasis. La apnea obstructiva del sueño está directamente relacionada con la psoriasis. El tabaquismo y el abuso de alcohol son patologías o hábitos que están relacionados con la psoriasis. Los trastornos psiquiátricos, esto también es algo muy relacionado. La psoriasis es una enfermedad que tiene
mucha relación con el componente psicógeno, ¿correcto? Enfermedades autoinmunes, ¿no? No es raro ver asociaciones entre pénfigo y psoriasis, vitíligo y psoriasis, líquen plano y psoriasis. Estas patologías autoinmunes se relacionan con psoriasis. De allí que se habla pues de los factores inmunológicos y genéticos, ¿no? Además de los factores ambientales. Dentro de los factores genéticos, esto se ha demostrado mediante el estudio en gemelos homocigotos, ¿no? Se ve que hay mayor prevalencia en estos pacientes que en pacientes que no tienen esta relación, este grado de afinidad. Dentro de los factores inmunológicos les había hablado de la interleuquina 17 y de los linfocitos TH17. Y dentro de los factores ambientales, pues el tabaquismo, ¿no? Los malos hábitos alimenticios, el abuso de alcohol, están relacionados directamente con la enfermedad. ¿Cómo es que se produce inmunológicamente la patología? Hay una fase de sensibilización, es decir, el paciente psoriático nace con un gen, tiene una fase silenciosa y por efecto desencadenante, por el efecto ambiental, va a tener una fase efectora, ¿no? Donde va a haber un reclutamiento y activación de los linfocitos TH17, va a haber también activación de neutrófilos y células dendríticas, y esto va a producir una cascada inflamatoria que va a producir una hiperproliferación de queratinocitos y angiogénesis. Estos dos hallazgos, la hiperproliferación de queratinocitos y la angiogénesis, son hallazgos histopatológicos típicos en la psoriasis, ¿no? Vamos a verlo más adelante. En cuanto a la clínica, la lesión elemental en la psoriasis, no lo olviden, es placa eritémato descamativa. Cuando les hablen de placa eritémato descamativa, ustedes tienen que pensar en primer lugar en psoriasis. Y cuando les hablen, por ejemplo, de placa eritémato reticulada violácea, tienen que hablar de líquen plano. Son lesiones elementales características. ¿Correcto? Entonces, placa eritémato descamativa, psoriasis, placa reticulada, violácea eritematosa, líquen plano. Estas placas característicamente, no solamente pueden ser placas, ¿no? También pueden ser pápulas eritémato descamativas. Se localizan característicamente en flexuras, ¿no? En zonas extensoras, en codos, rodillas, región lumbrosacra, cuero cabelludo, ¿no? Pero también pueden afectar palmas, plantas y uñas, ¿no? A partir de estos hallazgos clínicos, de la presentación clínica, la psoriasis va a tener formas clínicas de presentación, ¿no? ¿Cuál es la localización más frecuente de la psoriasis? Es el cuero cabelludo. Eso también es muy importante que lo recuerden. Entre cuero cabelludo y codos son las zonas donde más vamos a encontrar psoriasis. Codos y rodillas y cuero cabelludo, 80% de pacientes presentan lesiones en estas zonas anatómicas. Por eso es cuando ustedes sospechen de psoriasis, siempre examinen codos y rodillas, ¿no? Y región preauricular y cuero cabelludo. Son las zonas donde más frecuentemente encontramos psoriasis. Existen formas clínicas, ¿no? A partir de la localización de las lesiones. Existe una forma clínica que es la psoriasis vulgar, la más frecuente, ¿no? En la que vamos a encontrar placas grandes, mayores de 2-3 centímetros, en codos, en rodillas, en región lumbosacra, en región torácica, en cuero, principalmente. La psoriasis vulgar se presenta en un 80-90% de casos. Eso es la más frecuente de las formas clínicas, seguida de la psoriasis en gotas. Como su nombre dice, va a presentarse como placas eritémato descamativas en forma de gotas dispersas en toda la anatomía, ¿no? Pero principalmente en tórax anterior y posterior. Existe una psoriasis inversa, que como su nombre lo dice, no solamente va a ser inversa en la zona de presentación, sino también en su presentación clínica de por sí, ¿no? En el caso de la psoriasis inversa, la placa eritémato descamativa se reemplaza por una placa atrófica, ¿no? No hay mucha descamación, sino por el contrario puede haber un poco de exudado, ¿correcto? Y a diferencia de la psoriasis en placas típicas, de la psoriasis vulgar típica, no va a estar en codos, en rodillas, sino más bien en pliegues, ¿no? En axilas, en ingle o en cuello. Entonces por eso es que se llama psoriasis inversa. En el caso de la psoriasis en placa, el cuero cabelludo va a ser la área del cuerpo más comúnmente comprometida, seguida de codos y rodillas, no lo olviden. Entonces,
hay una forma de psoriasis en placa que puede presentarse en palmas y plantas también, ¿no? Muchas veces esta patología puede ser confundida con una tiña hiperqueratósica. Entonces, en un paciente que tiene episodios en consulta externa recurrentes, ¿no? De supuestamente tiña plantar hiperqueratósica, hay que sospechar en psoriasis, y que no remiten al tratamiento, obviamente, hay que sospechar en psoriasis, ¿no? En palmo plantar. Esta es la placa típica de la psoriasis, ¿no? Placa eritematoso-descamativa. Cuando tengamos una placa de psoriasis hay que evaluar la descamación, el eritema y la induración, ¿no? Estos tres hallazgos clínicos nos van a indicar qué tan activa está la enfermedad. Cuanto más eritematosa, cuanto la placa es más indurada y cuanto más descamación, quiere decir que la enfermedad está más avanzada, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí esta placa es una placa extensa, hay gran descamación, está formando placas blanquecinas, hay eritema y aparentemente hay una gran induración, ¿no? A diferencia de esta placa, no hay mucha induración a simple vista, ¿no? Notan que prácticamente es una placa eritematosa nada más, no hay mucha elevación como en este caso, hay gran eritema y también hay descamación. Entonces, de acuerdo a esto damos el tratamiento. En gotas les había mencionado, esta psoriasis característicamente se presenta en niños y está asociado al Streptococcus pyogenes. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta. En un 30% de pacientes pediátricos que acuden a la consulta por psoriasis hay que buscar infección por Streptococcus pyogenes. También se puede precipitar por otras causas, ¿no? Miren, esta es una imagen de la psoriasis en gotas, ¿no? Psoriasis gutata también se llama. Son placas pequeñas, ¿no? Menores de 2 centímetros, en algunos casos son pápulas nada más, eritematoso-descamativas, que se distribuyen en todo el cuerpo, pero predominantemente se distribuyen en tórax anterior y posterior, ¿no? Y en extremidades superiores. Hay una forma menos frecuente que se denomina psoriasis pustulosa. ¿Ya? Este representa menos del 5% de los casos, yo diría que va a menos del 3% de casos, no es muy frecuente encontrar. Y esta forma clínica, la psoriasis pustulosa, por lo general viene a ser una forma de exacerbación. En aquellos pacientes que tienen antecedentes psoriasis en placa o psoriasis vulgar, que por algún motivo no están controlando la enfermedad psoriática o no están controlando los factores desencadenantes de la psoriasis, pueden hacer una forma severa que se llama psoriasis pustulosa. Como su nombre lo dice, clínicamente se presenta como pústulas, ¿ya? Que pueden encontrarse preferentemente en extremidades, ¿no? La zona más frecuente de presentación de las psoriasis pustulosas es en extremidades inferiores, pero sin embargo puede presentarse en todo el cuerpo dependiendo del estado general del paciente. Característicamente es una presentación aguda, ¿no? Es un paciente que tiene antecedentes de psoriasis y de un día para otro presenta gran cantidad de pústulas en el cuerpo. Se puede presentar con compromiso del estado general, ¿no? Sobre todo si el compromiso es mayor del 70%, el paciente presenta neutrofilia, linfopenia y una sensación de ardor en la piel. En este caso es una de las pocas situaciones en las que el paciente tiene que ser hospitalizado, ¿no? Hay una psoriasis pustular, ¿no? Pustulosa, que se puede presentar en palmas, ¿no? Se llama la psoriasis palmo-plantar de Barber, ¿no? Tiene un nombre propio. En este caso hay que buscar también compromiso ungueal. Existe un tipo de psoriasis pustulosa que se llama de von Sumbuth. ¿Alguna vez lo han preguntado? Es un tipo de psoriasis pustulosa severa. Estos son pacientes inmunosuprimidos. En este caso, el paciente va a ingresar en mal estado general, va a presentar hipoalbuminemia, hipocalcemia, puede presentar fallo renal, puede presentar compromiso pulmonar, ¿no? Y en general falla multiorgánica. Miren, estas son las pústulas típicas de la psoriasis pustulosa, ¿ya? Un dato importante es que estas pústulas son asépticas. Es decir, si ustedes cultivan el contenido de estas pústulas no van a encontrar ningún germen, ¿ya? Es una de las pocas causas de pustulosis aséptica.
No se olviden, la psoriasis pustulosa no, al cultivo de la secreción no crece ningún germen. Este es el impétigo herpetiforme en gestantes, ¿no? Es una forma de psoriasis en gestantes. Les he hablado de la psoriasis en placa, psoriasis en gota, psoriasis pustulosa. Hay otra forma que se llama psoriasis eritrodérmica. El concepto de eritrodermia sirve para describir eritema y descamación en más del 80% de la superficie corporal total. Cuando hay compromiso más del 80% con eritema y descamación, no necesariamente descamación marcada, ¿no? Pero el eritema es marcado, se habla de eritrodermia. La psoriasis y la dermatitis atópica son las dos principales causas de eritrodermia. También tienen que saberlo eso. Cuando tengan un paciente con eritema generalizado y descamación, siempre preguntar por antecedente de psoriasis o dermatitis atópica. La eritrodermia tiene una alta mortalidad, ¿no? Por lo general, este estado eritrodérmico se va a presentar, al igual que la psoriasis pustulosa, por un desencadenante, ¿no? Que por lo general es una infección o un paciente psoriático que tiene diabetes y que la diabetes no está bien controlada. La infección puede ser pulmonar principalmente o foco urinario. También una causa de eritrodermia es la suspensión abrupta del tratamiento sistémico. Eso lo vamos a ver en el tratamiento. O en el caso de que un paciente con psoriasis en placas reciba corticoides por vía oral y sea abruptamente retirado. Miren esta foto, hay gran eritema y descamación. Esta es una eritrodermia. Aquí también gran eritrodermia con eritema. No necesariamente se tienen que presentar las placas en estos casos. La psoriasis inversa, ya les había comentado, es poco frecuente, ¿no? Se caracteriza por placas rojas, mínimamente descamativas en pliegues, ¿no? Axilar, inguinal o genital. En este caso la piel no es descamativa, sino más bien es lisa, brillante, inclusive puede haber un poquito de hipotrofia. No hay descamación. Miren, esta es una foto típica de una psoriasis inversa, ¿no? Hay eritema en pliegues, igual forma, este es en axila. La psoriasis unguial. Muchas veces el paciente puede hacer la manifestación de la enfermedad solamente en uña, antes de manifestar la psoriasis sistémica o psoriasis en placa, que es la psoriasis más frecuente. Puede presentarse como parte de la psoriasis en placa o puede presentarse por sí sola, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos sospechar en psoriasis unguial? La forma clínica es muy similar a la de una onicomicosis, ¿no? Puede haber hipertrofia, discromía, pero existe un hallazgo que es muy importante que se llama el pitting unguial. El pitting unguial corresponde a los hoyuelos, son punteados, excavaciones en uña, difusas, ¿no? Otra característica de la psoriasis unguial es la mancha en gota de aceite. Es una discromía media amarillenta, media brillosa, generalmente en región distal de uña. Miren, este es el pitting unguial, un pitting severo, no marcado. Esta uña obviamente es de un paciente psoriático, inclusive con descamación. Esta es la típica mancha en gota de aceite, la que estoy señalando aquí. Puede haber distrofia también, fácilmente lo podrían confundir con una onicomicosis distal. Por eso es muy importante que cuando ustedes sospechen de onicomicosis, hacer el cultivo. Siempre hay que pedir cultivo en onicomicosis, por dos motivos, ¿no? Uno, para tipificar si es una levadura o un filamento el que está produciendo la discromía o la distrofia, y número dos, para descartar que no sea otra patología unguial, psoriasis a la cabeza, ¿no? En cuanto a tratamiento, el tratamiento principalmente es corticoide tópico. Es la base del tratamiento en la psoriasis. Psoriasis en placa,
o psoriasis en gota que no sea tan extensa, tiene que ser tratada con corticoide tópico. Ese es el tratamiento de elección. Existen algunas otras alternativas, ¿no? Hoy en día se habla de la fototerapia. Bueno, no hoy en día, no, ya hace mucho tiempo que se utiliza fototerapia. El problema es que en el Perú recién han llegado hace unos 10 o 8 años los equipos de fototerapia. Tienen buen efecto, sin embargo no es el tratamiento de primera línea. Y también existe una terapia sistémica en casos sobre todo de psoriasis extensas. Cuando no están respondiendo al tratamiento tópico corticoide, se tiene que iniciar terapia sistémica. Entonces, tratamiento de elección en psoriasis es el corticoide tópico, ¿no? Cuando hay una psoriasis extensa, obviamente, ¿no? Si ustedes tienen acá hemos visto la foto de este paciente con psoriasis en gota también. Si tienen este paciente no le van a dar tratamiento tópico, ¿no? Miren, ponerse todas las noches una crema acá es imposible. Entonces en este caso tiene que empezar el tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico de elección es el metotrexate. Sí podrían preguntar eso. ¿Cuál es la terapia de elección sistémica en psoriasis? Metotrexate. ¿Y cuál es el tratamiento de elección en psoriasis en general? Es el corticoide tópico. Corticoide tópico, ojo, no es el corticoide sistémico. El único caso o la única forma clínica en la que se usa corticoide sistémico en psoriasis es de la forma pustulosa. ¿Ya? En ningún otro caso. En la psoriasis, por ejemplo, inversa, el tratamiento es corticoide tópico. En la psoriasis en placas el tratamiento es tópico, ¿no? En la psoriasis unguial, tratamiento tópico. Para los casos resistentes al tratamiento corticoide tópico se puede emplear terapia sistémica. En ese caso el de elección es metotrexate. También una buena alternativa es el acitretin, que es un análogo de la vitamina A. Un medicamento bastante caro. Tiene buena respuesta también, pero el de elección metotrexate. Y finalmente existe una alternativa que son los agentes biológicos, ¿no? Les había hablado de el gran componente inmunológico que hay en la fisiopatogenia de la enfermedad, y allí están apuntando los biológicos, ¿no? Sin embargo, ninguno de estos medicamentos biológicos, a pesar de ser tan caros y a pesar de ser de haber resultado de tantos estudios, actualmente es de elección en la psoriasis, ¿no? Siguen siendo los corticoides tópicos de elección y sigue siendo el metotrexate de elección en casos de psoriasis resistentes. En la terapia tópica, además del corticoide tópico, se puede utilizar un derivado de la vitamina D que se llama calcipotriol, ¿ya? También se pueden usar retinoides, ¿no? Como el tazaroteno. Pero ustedes deben recordar al corticoide tópico como el medicamento de elección. El corticoide tópico tiene poder antiinflamatorio, antiproliferativo, inmunosupresor y vasoconstrictor, ¿no? Esto pues va a actuar a nivel del fenómeno inflamatorio, ¿no? Va a haber menos proliferación y va a haber menos vasodilatación. El calcipotriol es un derivado de la vitamina D, tiene buen efecto también en psoriasis. En Europa lo usan bastante todavía, aquí en el Perú no lo usamos. Es un análogo de la vitamina D. Disminuye la proliferación celular, y lo bueno es que este puede usarse en cara o en región genital, a diferencia de los corticoides tópicos. El corticoide tópico no es recomendable utilizarlo en cara ni en genitales, ya que estas zonas tienen la capa epidérmica muy delgada, y ustedes saben que el corticoide tópico tiene como efecto colateral hipotrofia cutánea, ¿no? Y produce telangiectasis, atrofia, hipotrofia. Existen algunos criterios de internamiento cuando tenemos un paciente con psoriasis, ¿no? En primer lugar, la eritrodermia. No se olviden, eritrodermia es eritema más descamación en más del 80% de la superficie corporal total. Cuando tenemos pustulosis generalizada, ¿no? Es un paciente que tiene antecedentes de psoriasis y presenta pústulas múltiples en el cuerpo y compromiso sistémico, hay que hospitalizarlo. Pacientes que tienen artritis psoriásica asociada a psoriasis y que esta artritis psoriásica impide su movilización, también tienen que hospitalizarse para recibir terapia sistémica con impulsos.
La psoriasis vulgar severa también, en algún caso podría ser criterio de hospitalización, pero no es un criterio absoluto, ¿no? Principalmente los criterios absolutos son eritrodermia, psoriasis pustulosa y artritis psoriásica con inmovilización total. En cuanto a la terapia sistémica, les había hablado del metotrexate, es el medicamento de elección, ya que eso deben tenerlo en mente siempre. Han preguntado alguna vez en algún examen, si no es aquí en el MIR, si no me equivoco. Es un antimetabolito del ácido fólico, ustedes lo saben, inhibe competitivamente al dihidrofólico reductasa, es un antiproliferativo por excelencia, un inmunosupresor, induce la apoptosis de linfocitos activados por inhibición de la activación y expresión de ciertas moléculas de adhesión, ¿no? Está indicado en el caso de psoriasis moderada grave, psoriasis eritrodérmica, psoriasis pustulosa generalizada, psoriasis palmoplantar y de elección en la artritis psoriásica. ¿Ya? Claro, porque ustedes saben, artritis reumatoide, el tratamiento también es con metotrexate. Entonces la artritis psoriásica tiene muy buen efecto. La dosis es 12.5 a 25 miligramos semanales. ¿Ya? Se da más o menos esa dosis. Viene de 2.5, tabletas de 2.5 y de 5. Entonces, generalmente les damos 5 pastillitas cada fin de semana. Vamos ascendiendo la dosis. En este caso la dosis hay que controlarla, hay que anotarla, se lleva un registro. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que a dosis mayores de 1.5 gramos acumuladas, el paciente puede hacer fibrosis pulmonar o fibrosis hepática. Entonces, si vamos a empezar tratamiento para psoriasis con metotrexate, tenemos que pedir un perfil hepático, ¿no? Pedir su placa radiográfica. Es muy raro que lleguemos a esas dosis, ¿no? De 1.5 o de 2 gramos acumulados. Por lo general, con 500 miligramos como dosis acumulada, el cuadro se controla muy bien. Ahora hay una pregunta, ¿no? Los siguientes factores pueden provocar un brote de psoriasis excepto infecciones, factores hormonales, trauma, medicamentos, estrés. Entonces las infecciones son la primera causa de exacerbación de la psoriasis. Los traumatismos, cualquier cirugía también puede producir exacerbación de psoriasis. Los medicamentos, ¿no? La psoriasis se puede presentar como una reacción ante un medicamento, se puede exacerbar como reacción ante un medicamento. El estrés, digamos que las infecciones y el estrés vienen a ser las dos principales causas de brote de psoriasis. El factor hormonal no se ha demostrado que esté relacionado con la exacerbación de la psoriasis. Histopatológicamente no les había hablado. La típica, inclusive existe un patrón histológico que se llama psoriasiforme, ¿no? Que se llama también en dedos de guante. Entonces ven, imagínense una mano invertida y en este caso los dedos vendrían a ser las crestas y el espacio interdigital vendrían a ser las prolongaciones dérmicas. En la psoriasis es así, hay una especie de elongación de las crestas epidérmicas. En el caso de los espacios de las prolongaciones dérmicas hay vasodilatación, gran vasodilatación, hay una hipertrofia de la epidermis. Existen unos hallazgos típicos, ¿no? En el caso de cuando hacemos el examen clínico, que se llama el fenómeno de Auspitz. No sé si algunos lo han escuchado. El fenómeno de Auspitz describe la descamación primero, una gran escama, y con posterior sangrado en punta, puntiforme. Es el rocío sangrante. Esto se explica pues porque la epidermis está prolongada hacia abajo y la dermis está elongada hacia arriba. Cuando ustedes hacen un raspado y llegan a la prolongación dérmica, no olviden que la dermis tiene irrigación. Entonces tocan la elongación dérmica, entonces inmediatamente empieza a sangrar en puntos.